En este video de Circuitos Eléctricos 2 vamos a ver un tema nuevo que se llama inductancias mutuas, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de electromagnetismo y cómo es que obtuvimos esta fórmula que habíamos estado utilizando cuando queríamos encontrar el voltaje de un inductor. Nosotros, aquí tengo escrito ley de Faraday y ley de Ampere. Ley de Ampere me dice que una corriente va a inducir un campo magnético, y la ley de Faraday me dice que las líneas de campo o el flujo magnético que cambia con respecto del tiempo va a inducir un voltaje o una fuerza contraelectromotriz en dirección contraria a mi flujo de campo magnético. Este signo menos es lo que quiere decir eso, que signo contrario. Entonces ahora vamos a combinar estas dos leyes. Fíjense, si nosotros hacemos circular una corriente a través de un alambre enrollado, como es un alambre enrollado, en teoría no tendríamos una resistencia igual a cero, y si no tenemos resistencia, pues no deberíamos de tener una caída de voltaje. Pero como este alambre se encuentra enrollado, se va a inducir un campo magnético. Y cuando este campo magnético interactúe con este mismo alambre enrollado, se va a producir un flujo de campo magnético, y este a su vez va a inducir un voltaje. Como mi flujo magnético es de alguna manera una función de la corriente, aquí en mi ley de Faraday yo puedo aplicar regla de la cadena y separar esta diferencial en dos, dividirlo entre el diferencial de corriente, multiplicar por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. A esto que tengo aquí, el producto del número de vueltas por la razón de cambio de mi flujo magnético con respecto de la corriente, es lo que nosotros habíamos estado llamando inductancia. Pero como esta inductancia es una función de su propia corriente, también se le conoce como autoinductancia. Por el tipo de circuitos con el que habíamos estado trabajando, no hacía falta decir que esta era una autoinductancia, pero como vamos a ver ahorita, ya vamos a empezar a hacer una distinción entre esta autoinductancia y la inductancia mutua. Si yo hago circular una corriente a través de un inductor L1, esto va a inducir un campo magnético, y este campo magnético, al interactuar consigo mismo, va a producir un voltaje en dirección contraria o una caída de voltaje, si lo vemos en términos de subidas y caídas, en el inductor L1. Pero ¿qué pasa si yo tengo un inductor L2 lo suficientemente cerca como para que se vea afectado por este campo magnético? Pues va a pasar que algunas líneas de campo van a alcanzar a interactuar con este inductor L2, dependiendo de cuántas líneas de campo magnético alcancen a atravesar mi inductor L2, van a ser la cantidad de flujo magnético que me va a inducir un voltaje en L2. No estoy haciendo pasar ninguna corriente por este inductor L2, pero sí alcanzan a llegar algunas líneas de campo magnético. A estas líneas de campo magnético o de flujo magnético que alcancen a tocar o interactuar con el inductor L2, le voy a poner este subíndice Bm de inductancias mutuas. Por ahora solamente L1 está afectando a L2, pero si hubiera una corriente en L2, este tendría su propio campo magnético que estaría participando con L1 de la misma manera que lo hace
L1 en L2. Por ahorita vamos a dejarlo así. Entonces el voltaje en el inductor L1 va a ser proporcional al número de vueltas del inductor L1 por líneas de campo magnético que atraviesan el inductor L1, y ya habíamos dicho que todo esto le íbamos a decir autoinductancia L1. Ahora, ¿qué va a pasar con el voltaje del inductor L2? En mi voltaje del inductor L2 se va a inducir por efecto de la ley de Faraday. Como tenemos unas líneas de campo que están variando con respecto del tiempo en el inductor L2, se va a inducir este voltaje, pero estas líneas de campo fueron producidas por el producto de la corriente en L1. Entonces aquí, utilizando o separando con regla de la cadena, podemos dividir estas líneas de campo con respecto a la corriente 1 y multiplicar por la derivada de esta corriente 1 con respecto del tiempo. Entonces, a este producto del número de vueltas del inductor L2 por la razón de cambio del flujo magnético mutuo entre la corriente 1, le vamos a decir inductancia mutua. Cuando era el flujo magnético propio entre la corriente propia, es autoinductancia. Cuando es líneas de flujo mutuas entre la corriente contraria, va a ser inductancia mutua. Como la polaridad del voltaje inducido y el inducido mutuo depende de la dirección de la corriente y de los campos magnéticos, tenemos algo que se llama la convención del punto, y es algo que nos va a ayudar a determinar el sentido del voltaje inducido mutuo. Vamos a ver. Ahorita voy a suponer que tenemos una corriente 1 diferente de 0 y corriente 2 igual a 0. Entonces fíjense, para el primer ejemplo tenemos un puntito ubicado en la parte de arriba, un puntito ubicado en la parte de arriba. ¿Qué es lo que me va a indicar este puntito? Fíjense, cuando la corriente 1 pasa por el inductor L1 tenemos un voltaje más menos. Del lado de donde está el punto está el signo más. Quiere decir que en el inductor L2 se va a inducir un voltaje con la misma polaridad del lado de donde está el punto. Donde está el punto debemos de tener más y del otro lado vamos a tener menos. Si comparamos este voltaje inducido mutuo con la polaridad que tendría un voltaje autoinducido, si la corriente I2 viene en este sentido, está entrando, aquí tendríamos más, menos. Como tenemos la misma polaridad en el voltaje autoinducido y el inducido mutuo, aquí yo le debo de poner, o lo debo de dejar con signo positivo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Del lado del inductor L1 el puntito se quedó igual, en el inductor L2 el puntito ahora está en la parte de abajo, quiere decir que en la construcción el inductor L2 está de cabeza, o las terminales están volteadas, o alguna cosa así. Dices que ahora el voltaje que se genera en el inductor L1 se va a inducir en L2, tomando siempre como referencia el punto. Donde está el punto, aquí tenemos un más. Entonces acá de este lado donde está el punto también debo de colocar un más. Pero si comparo ese voltaje con el voltaje autoinducido por la corriente I2, aquí vamos a ver que tengo un cambio de signo, una polaridad contraria. Entonces quiere decir que aquí en el voltaje de L2 le tengo que poner un signo menos. Entonces vamos a ver ahora, siguiente ejemplo. Ahora los dos puntitos están en la parte de abajo. El voltaje autoinducido en L1 tenemos polaridad más menos. Del lado donde está el puntito, ahí vamos a inducir un voltaje en L2. Entonces aquí donde está el puntito tengo un menos. Aquí en L2 también debo de tener un
también debo de tener un signo menos. Y fíjense ahora, cuando la corriente I2 pase por L2, vamos a tener un voltaje autoinducido con polaridad más menos. Como las polaridades del voltaje autoinducido y del inducido mutuo tienen la misma polaridad, aquí yo le debo de colocar un signo más. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Ahora el puntito de L2 se encuentra arriba. Cuando corriente I1 pasa por L1 tenemos polaridad más menos. Del lado donde está el puntito, que es este menos, se va a inducir un voltaje en L2. Entonces aquí donde está el puntito le debo de colocar un menos y un más. Y cuando la corriente I2 pase por L2, vamos a tener un voltaje autoinducido con polaridad más menos. Como aquí tenemos un cambio de signo entre el voltaje autoinducido y el voltaje inducido mutuo, quiere decir que aquí tengo que colocar un signo menos donde aparece esta M de inductancia mutua. Esta flechita que señala al inductor L1 unido con inductor L2 es para indicarnos que hay una relación de inductancia mutua que vamos a estar indicando con esta M. Entonces, si dos inductores están unidos por una flechita, quiere decir que existe una inductancia mutua. Y la polaridad de este voltaje inducido mutuo va a depender de varios factores, de la dirección en la que va la corriente y el lugar donde se encuentran estos puntitos. Vamos a ir haciendo más ejercicios para que nos quede más claro. Vamos a resolver este ejemplo. Nos piden determinar voltaje B1 si la corriente I2 es 5 veces seno de 45t y la corriente I1 es igual a 0. Lo primero que vamos a hacer es escribir la fórmula para el voltaje B1. Como la corriente I1 es igual a 0, entonces el voltaje B1 va a estar dado únicamente por el voltaje inducido mutuo. Entonces tenemos que ver qué signo debemos de colocar aquí, si va a ser positivo o negativo. Fíjense, cuando la corriente I2 pasa por el inductor L2 tenemos una polaridad más menos. Este menos se va a inducir en L1 tomando como referencia el punto. Aquí donde está el punto tengo un menos. Entonces acá donde tengo este punto también voy a tener un menos. Como este menos tiene signo contrario a el voltaje autoinducido, entonces quiere decir que aquí tenemos que colocar un signo menos. Entonces ahora sustituimos lo que vale la inductancia mutua, que son 2 henrys, y la corriente I2, que son 5 veces seno de 45t. Entonces ahora tenemos que sacar esta derivada. Este 5 de aquí, como es una constante, lo podemos sacar. La derivada de seno nos va a ser coseno de 45t por 45. Hacemos este producto de 45 por 10 y me va a dar 450 volts multiplicado por coseno de 45t. Ahora vamos a hacer el inciso B. Lo primero que hacemos es escribir la fórmula. Como para el inciso B la corriente I2 es igual a 0, quiere decir que el voltaje de L2 va a estar dado nada más por el voltaje inducido mutuo. Entonces, lo primero que hago es escribir la fórmula para mi voltaje B2. Como la corriente I2 es igual a 0, quiere decir que mi voltaje B2 va a estar dado únicamente por el voltaje inducido mutuo, que es inductancia mutua multiplicado por la corriente de L1. Ahora hay que ver qué signo debemos de colocar aquí. Cuando la corriente I1 pasa por L1 tenemos polaridad más menos. Esa polaridad se va a inducir en L2 tomando como referencia el punto. Aquí donde está el punto tengo un voltaje autoinducido más menos. Entonces este más lo vamos a inducir en L2. Como el voltaje inducido mutuo y el autoinducido tienen signos contrarios, aquí tenemos que colocar un signo menos. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir. Sustituimos la inductancia mutua, que son de 2 henrys. Este menos 8 lo puedo sacar de la derivada porque es una constante. Entonces me voy a quedar aquí nada más por la derivada de la exponencial, que va a ser la misma exponencial.
por la derivada de este menos t, que va a ser menos 1. Hacemos el producto y voy a tener menos 16 volts exponencial de menos t. Y bueno, con esto terminamos este ejemplo y este video. Les voy a dejar de tarea a resolver un ejercicio muy parecido a esto que acabamos de hacer para ver si comprendieron la convención del punto.